Bueno, mi nombre es Laura Cruz y con respecto al video de la primera seña de Hugo Mujica, de la atención abierta o el saber del no saberse, evidentemente el título explica la complejidad de todo el video. Es un video que se centra mucho como en la filosofía y en el pensamiento y en la mente, sobre todo. En lo personal, se me hizo un poco complicado entenderlo. Sin embargo, había ciertas cosas que me parecieron muy interesantes cuando él contaba como sus experiencias con respecto a cómo los ambientes transforman a las personas y él contaba su propio ejemplo de cuando viajó a la India. Me pareció muy interesante como esa política, por decirlo así, que él tiene de que uno de cierta forma construye su propia realidad a base de cómo interpreta las cosas que están pasando en dicho momento y de las decisiones que uno toma basándose en lo que está pasando y lo que ve, por decirlo así. Entonces, me gustó mucho como su forma de ver esas cuestiones, que uno de cierta forma le da como a uno una percepción de control, al menos sobre sí mismo, porque pues evidentemente hay cosas que no se controlan, que es algo muy, como muy sano como persona. Bueno, a mí el video también me gustó, también me pareció un poco complicado como de seguirle como el hilo, pero muy interesante lo que hablaba. A mí lo que más me gustó fue la historia, ¿no? Que contó, no sé si es historia o la fábula de Nietzsche, del camello, el león y el niño, y cómo cada uno representa, por decir así, o sea, de manera inconsciente lo que nosotros hacemos al tomar decisiones, ¿no? Y como el camello, pues representaba como la historia y lo que tú debes hacer, el león, la rebeldía, y el niño, pues es la inocencia y es como eh, hacer algo sin prejuicios. Y me pareció muy interesante que él dijo, o sea, él dijo que nosotros cada vez que vamos a tomar una decisión lo hacemos de manera inconsciente y en parte es así. O sea, tú tomas una decisión y tú piensas como en qué manera va a afectar y si estás siguiendo, digamos, los parámetros que te han estipulado o no. Vale, entonces se me fue el internet, entonces lo voy a hacer sin cámara. Pero básicamente estaba diciendo que me parecía muy interesante lo que dijo de Nietzsche, ¿no? Del camello, el león y el niño, y cómo pues cada uno representa como las diferentes posibilidades que nosotros tenemos al pues elegir qué hacer, ¿no? Y que lo hacemos de manera inconsciente porque, no sé, yo al elegir una decisión, pues uno piensa cómo va a afectar a los demás y si estoy haciendo lo correcto, ¿no? Y creo que eso representa pues la realidad. Y también está diciendo que me pareció muy interesante lo que dijo Laura de cómo el ambiente modifica como nuestras decisiones, como él decía en la India, o cuando estaba caminando por Argentina, vi una señora vestida de blanco y creyó que tenía pues el traje este del COVID y en realidad no era así. Entonces, la posibilidad que uno tiene de construir y de construir lo que está viendo. Pero entonces ustedes consideran que, siendo así como la palabra filosófica, la frase, de que entonces la sociedad corrompe a las personas o las personas ya nacen corrompidas. ¿Tú qué opinas? Parte y parte. Porque, Parte y parte es que yo creo que, o sea, nosotros como seres humanos, y yo tengo una política de vida muy extraña y tengo como una imagen del ser humano que no es muy bonita. O sea, yo creo que hay personas buenas, pero creo que también hay personas malas y creo que en parte el ser humano tiene algo que lo hace egoísta. O sea, siempre es como prima de cierta forma un poco el bien propio sobre el de cualquier otra cosa. Por eso tenemos el mundo como lo tenemos. Si fuéramos un poco más conscientes y en vez de ser ego, ser más eco, todo estaría como muchísimo mejor. Sin embargo, es cierto que la sociedad corrompe muchísimo también al hombre. Le enseña que siempre hay que ser precavido, que también le enseña precisamente a primarse a sí mismo sobre cualquier otra cosa, porque así es el mundo. El mundo es como lucha, sobrevive o mueres, cuando debería ser algo como que mejor apoyemos esa comunidad de es tenernos de coexistir. ayudarnos a todos, el coexistir, exacto. Pero pues también la sociedad, yo creo que nace y se hace. Ujú. Yo creo que se hace, es Pues, como por el ambiente. No creo que alguien nazca y ya,
o sea Ya como malo. conocimiento de todo, ya todo se juzga a través de sus experiencias y lo que va aprendiendo a lo largo del tiempo. Pero, por ejemplo, también depende de las circunstancias de cada uno. Tú no puedes comparar a alguien que, por ejemplo, ha tenido muchas cosas con alguien que le han privado de todo eso. Entonces, es la típica como que problemática que surge. Entonces, alguien que no tiene siempre va a tener envidia de alguien que tiene. Entonces, pues también pues, tiene que entender la situación en la que se encuentra la otra persona, como por ejemplo, digo como lo que pasa aquí en La Guajira, que muchos niños no tienen ni cómo tomar agua. Entonces, la principal problemática surge por lo del cerrejón, que está consumiendo toda el agua de los ríos. Entonces, tú vas a culpar a esos niños de que peleen o se quejen de que le estén privando el agua. O sea, tú dirías como que son muy egoístas ellos, mirándolo desde la perspectiva de, la multinacional. Es como que si te pones, te No, paras en las dos perspectivas, es como que, hey, yo necesito el agua para hacer esto y tú necesitas el agua para hacer esto. Entonces ahí llega lo que dice Laura. Lo importante sería coexistir entre los dos. Pero no siempre priva el yo antes que los demás, lastimosamente. Pues yo creo que es Pero por lo mismo, o sea, que decía que es como el ambiente, como la situación en la que estás, lo que te hace susceptible, ujú, pues a esos comportamientos. Obviamente tienen toda la razón, porque pues es algo vital, pero no es que ellos nazcan de una vez pensando esto, sino que es más adelante, a la medida que van creciendo y por las experiencias que sufren, eh, pues que pasa lo que pasa, ¿no? hay una cosa que quiero aclarar con respecto a eso. Obviamente no es como que el ser humano nazca como, "Uf, voy a ser malo y voy a hacer sufrir a otros", no, sino que hay como ciertas cosas que se heredan. Por ejemplo, siempre hay como un pequeño riesgo. No sé si han visto una película que se llama Camino a casa o algo así, que es como de un niño hindú que es adoptado por una familia, etcétera, y luego trata de volver a su hogar. Ahí, por ejemplo, le ponen como, ese niño fue Ah, un sí, amor con los padres, pero el hermano fue un complique. Y es que eso también va impartido un poco en los genes, quieras o no. Y eso fue lo que les pasó a los padres con el hermano. O sea, el protagonista fue un amor absoluto, ser más agradecido, puro y hermoso para los papás adoptivos, pero el otro se volvió un problema desde el inicio. Entonces eso se hace, ¿cierto? Hay muchas cosas en la crianza que influyen en cómo una persona crece y cómo pues se comporta con los demás, pero también hay algo ahí de genes introducidos. Eso varía mucho y de hecho muchos estudiaron un gen que era, bueno, eso fue súper cruel en su época, pero un gen que era como un gen de la maldad, que era algo compartido como con muchísimas personas que eran prisioneros, ladrones, asesinos, un montón de cosas. O sea, es súper extraño, pero hasta ahí la genética está metida. aquí coloquialmente le llaman como que la sangre llama, como que si tu familia es de asesinos, por ende tú deberías ser asesino o tener tendencias. Ya sería como algo que te inculcan. De ahí depende mucho, pues obviamente si tú tienes el gen, porque hay muchas personas que tenían el estudio del gen, pero obviamente eran personas muy buenas en la vida, así que habían hecho cosas excelentes y todo. Ahí es donde dice como listo, tú puedes tener ciertas cosas, pero la crianza influye casi que en un 80%, depende de cómo creces y en qué entorno creces y qué te enseñan.